tejer. Ahora la vamos a tejer por debajo, ¿sí? Ustedes miran, se puede tejer por encima o por debajo. Entonces, igual como iniciamos la otra. Por debajo, por encima, ¿sí? Otra vez. El de acá. Por debajo, por encima del otro gadejo, ¿sí? Así deben pasar todos. Uy, se me desordenó un poquito. Ahora, otra vez. Por debajo, por encima, ¿sí? Otra vez. Por debajo, por encima, ¿sí? Y quedan los 3 gadejos y ahí se van entrelazando. Otra vez. Por debajo, por encima. Por debajo, por encima, ¿sí? Por debajo, por encima. Por debajo, por encima, ¿sí? Por debajo, por encima. Por debajo, por encima, ¿sí? Es muy fácil. Otra vez. Por debajo, por encima, ¿sí? Esto es por debajo, por encima. Ahí se va cruzando. Y acá otra vez vuelve y juega. Por debajo, por encima, ¿sí? A mí me gusta más tejerla por debajo porque la puedo abrir con más facilidad, ¿sí? Esta es la famosa trencita que se abre. Ella queda muy linda. Sí, uno mira, la quiere uno es que quede como más despelucadita, la despeluca. Sí, estas trencitas son muy famosas. Sí, bueno, entonces ahí ya les presenté por encima y por debajo. Ahora la vamos a hacer completa. Bueno, entonces volvemos a iniciar. Por debajo, por encima, ¿sí? Sostengo y por debajo, por encima, la voy a iniciar porque recuerden que hay que iniciar la trencita, ¿sí? Entonces, como acá me quedaron 3, ahora vuelvo otra vez y lo hago por debajo, por encima, ¿sí? Y otra vez, y así sucesivamente, por debajo, por encima. Pero ya la voy a empezar a alimentar, ¿sí? Por debajo, por encima, alimento. Si ven que el mechón, en lo mismo que hacemos en la postiza, y lo que les enseñaré en la trenza de 4, si vemos que el mechón, como lo paso por debajo y este queda libre, entonces lo subo para poder alimentar más fácil. Otra vez, ahí ya va quedando, entonces vuelvo otra vez y por debajo, ¿sí? Por encima, ¿sí? Si es que el gadejo pasa por debajo de uno y por encima del otro. La alimento, la alimento. ¿Sí? La alimento y otra vez por debajo, por encima. La sigo alimentando, ¿sí? Por debajo, por encima, alimento el que me quedó, el que crucé, el lateral que crucé, ese es el que voy a alimentar. Bajo, sostengo, ¿sí? Voy presionando los otros cadejitos, ¿sí? Que no me queden feitos, ¿sí? Ella ya va quedando, ahí están mis 2 gadejos y mis 3 gadejos de este lado, ¿sí? Sigo por debajo, por encima,
por debajo, por encima, lo subo un poquito, por debajo, por encima, sostengo mis dos gadejitos y otra vez por debajo, por encima, ¿sí? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? La voy a empezar a abrir un poco a poco, ¿sí? ¿Qué hago? Ah, para que me quede más. ¿Sí? Entonces continúo por debajo, por encima, pero alimento este pedacito. Por debajo, por encima. Por debajo, por encima. Por debajo, por encima. Alimento. ¿Sí? Y así sucesivamente, muchachos. Otra vez la sigo alimentando. Por debajo, por encima. Sostengo. Por debajo, por encima. ¿Sí? Entonces ahora la voy a abrir. ¿Sí? Empiezo. ¿Sí? La empiezo a abrir de forma que se vea bonita. Y continúo. Como aquí ya lo alimenté, entonces pasamos por debajo, por encima. Y así sucesivamente, muchachos. Bueno, chicos, entonces acá les voy a presentar la trenza de 5. Acá ya tengo mi división hecha para iniciarla. Dividimos en 5 cadejos. 2, 3, ¿sí? Bueno. Esta trenza se puede tejer postiza y se puede tejer corriente, ¿sí? En la de 4 se unen los dos tejidos, pero en la de 5 se hace o uno o se hace el otro, ¿listo? ¿Cómo se empieza? Es muy fácil. Tenemos los 3 cadejos, ¿sí? Entonces voy a tejerla. Primero la voy a tejer corriente para que ustedes la vean y después la tejo postiza, ¿listo? Bueno, entonces corriente, tejo por encima, tejo por debajo, ¿sí? Ahí queda ese cruce,
¿sí? Ahora, tejo por encima, ¿sí? Tejo por encima y tejo por debajo, ¿sí? Ahí están los 5 gadeos. Otra vez doy inicio. Tejo por encima, tejo por debajo y tejo por encima y tejo por debajo, ¿sí? Es tener eso, es tejer una canasta, ¿sí? Otra vez. Tejo por encima, tejo por debajo, ¿sí? Llevo hasta la mitad y empiezo con el otro lateral. Tejo por encima y tejo por debajo, ¿sí? Es muy fácil. Otra vez. Tejo por encima, tejo por debajo, ¿sí? Y otra vez, tejo por encima, tejo por debajo. Ahí me va quedando mi canasta, ¿sí? Ahí ella ya va quedando, ¿sí? Otra vez, tejo por encima, tejo por debajo, ¿sí? Otra vez, tejo por encima y tejo por debajo, ¿sí? Es muy bonita. Tejo por encima y tejo por debajo, ¿sí? Vuelve y se repite, tejo por encima y tejo por debajo. ¿Sí? Ella, si usted gusta, la puede ir abriendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora la vamos a hacer con alimento. Voy a ver.